Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días de Pascua estamos considerando en nuestra oración las palabras de San Juan. Y en concreto, ahora hemos visto el inicio de la segunda parte, el libro de la hora, o también llamado el libro de la gloria. El libro de San Juan está en dos secciones, una del capítulo 1 al 12, que se llama el libro de los signos, y del 13 al 20, el libro de la hora y la gloria. Y el 21 es un epílogo. Entonces, estamos considerando el comienzo del capítulo 13, el cenáculo, la última cena, que dice algún autor que el contenido de sus discursos es en buena medida la versión que da San Juan de las enseñanzas privadas de Jesús a sus discípulos, recogidas por los sinópticos. Y también con esa idea se llama el Evangelio de la Gloria, el libro de la Gloria, porque en San Juan la cruz no es vista con ese dramatismo que vemos, por ejemplo, en San Marcos, sino que es un momento en el que se cumple la voluntad del Padre, y cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraerá todas las cosas hacia sí. Es el punto más elevado de la gloria de Jesús. Bueno, pues en ese contexto de la última cena, en el que tú, Señor, compartes el pan con los discípulos, apareces con un gesto sorprendente que contemplábamos el Jueves Santo. Dice San Juan: estaban cenando y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto. Nos vamos imaginando esa escena nosotros, siendo quizá un discípulo más, y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. El lavatorio, que es al mismo tiempo ejemplo, os he dado ejemplo, pero también mandamiento, que os lavéis los unos a los otros. Los discípulos de Jesús, después de ver ese ejemplo, deben ser esclavos de los demás, dar la vida por las almas. Juan cambia el relato de la institución de la Eucaristía, que no aparece, por el lavatorio. Y no es que le quiera dar segunda importancia a la Eucaristía, porque ya le ha dedicado el sexto capítulo entero a ese sacramento central de la vida cristiana, sino que quiere mostrar el compromiso que conlleva de imitar al Señor en su ejemplo de fraternidad, de servicio, de humildad y de misión también, ¿no? Por eso en ese discurso que consideramos en el Evangelio de hoy, dice: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Es un pasaje similar a Mateo 10, 24 y Lucas 6, 40, que hablan de discípulo y maestro, aunque antes aquí sí que había hablado de ustedes, me llaman maestro y señor, ese Kyrios que también es amo. Bueno, pues el Señor lava para enseñarnos que nosotros también tenemos que lavar. Y el lavatorio, ese acto de humildad, no era solamente, tenía ese sentido, digamos, normal, higiénico, pues la gente no tenía sandalias, venían con los pies sucios de la calle, las calles no estaban pavimentadas. Entonces, tenía un sentido normal, higiénico y de hospitalidad al brindar reposo para quien llegaba a casa. Pero también significaba preparación para tareas exigentes. Ese segundo punto es importante. También significaba preparación para tareas exigentes. O sea, Jesús los está preparando pues para lo que viene, para el Calvario. Y también nos está preparando a nosotros para lo que viene, para la misión. Ahí hay muchas cosas para evaluar en ese lavatorio. Pues, por ejemplo,
que era un tema que solo hacían los esclavos, como siempre se ha dicho, que Juan Bautista pues no estaba dispuesto, no soy digno ni de desatar la correa de las sandalias, pero no dice no soy digno de lavar los pies, porque era como de un esclavo. Pero incluso hay un tema racial, porque un esclavo judío no le lavaba los pies a un amo judío, era de esclavo de otra raza. Y luego también está el tema de género, pues también, ¿no? La madre lo hacía al hijo, aquí Jesús lo asume también, como que Jesús se hace esclavo de una raza inferior, hace como que rompe todos los límites, ¿no? Pero aquí a lo que me quería centrar era a ese punto de preparación para una misión futura, de adecuación para tareas exigentes posteriores. Tú, Señor, dispones a los discípulos para que la misión que recibirán en unos días, tras haber aprendido que ella incluye el paso por la cruz, por eso dices, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Ya habla de un envío, de un mandato, un mensaje que aquellos discípulos tendrán que llevar. La palabra apóstol, de hecho, significa enviado. Y entonces esto que parece para muchos es como un añadido ahí en medio del lavatorio, pues tiene mucho significado. El que recibe a quien yo envíe, me recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Entonces ya habla de la hospitalidad, desde luego, pero sobre todo habla de la misión de los apóstoles. El enviado, el mensajero es un apóstol, y quien recibe al apóstol recibe a Jesús y al Padre, que además es la única ocasión en que aparece este término de apóstol en San Juan. El catecismo de la Iglesia habla de esta misión de los apóstoles. Esta meditación yo pensaba que nos podía servir para pensar el apostolado en cuarentena. Ese es como el título de la meditación. Mirando a Jesús que lava los pies y que dice estas palabras de el que me recibe, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, pues pensar en eso, en el envío que nosotros tenemos de parte del Señor. Envío en tiempo de cuarentena. El apostolado en el confinamiento. Entonces, el catecismo dice, Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, dice San Marcos, llama a los que quiso y vinieron donde él. Instituyó 12, como 12 son las tribus de Israel, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ya esa también es como una característica muy peculiar del modo de hacer de Jesús. Los llama, los elige para dos cosas, para estar con él y luego enviarlos. Ese es el dinamismo del apostolado para toda la vida, del apostolado cristiano. Tú, Señor, nos llamas también ahora en el siglo XXI, nos llamas en este tiempo de cuarentena a que estemos contigo y salgamos aún de los demás. Pues una salida espiritual, está claro, ¿no? Y una preparación. Pero un tiempo que es al mismo tiempo aprovechar estas circunstancias tan especiales para estar más con el Señor y para estar más con los amigos a los que el Señor nos está enviando. Desde entonces serán sus enviados, es lo que significa la palabra apostoloi. Apóstoles son enviados. En ellos continúa su propia misión, que es lo que dice el Evangelio de hoy. Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Por tanto, el ministerio de los apóstoles y el ministerio tuyo y mío de apóstol en medio del siglo XXI es la continuación de la misión de Cristo. El cristiano es otro Cristo. Entonces está llamado a ser otro Salvador, otro Redentor, a corredimir con Jesús, a dar la vida por los demás como la dio Jesús, a lavar los pies sucios de los demás, que es hacerse esclavo de los otros. Quien a ustedes los recibe, a mí me recibe, dice a los 12, y ahí es donde se entiende esa misión que Jesús nos da. Por eso estamos en un contexto eucarístico y la misa termina así. Ite misa es, dice en latín. Que la traducción sería, váyanse, la misión ha concluido. Es decir, han venido aquí para que Dios los envíe. Missus en latín es enviado. Entonces, misa es envío. Cuando hay, ustedes se acuerdan, la Jornada Mundial de la Juventud, hay una misa de envío, o sea, como en la que la última misa, el Papa nos lanza, vayan a hacer apostolado con sus amigos los jóvenes. Bueno, todas las misas son misas de envío. La palabra misa significa envío.
Entonces, este tiene interesante, esa despedida es, váyanse a hacer apostolado. Han recibido a Jesús, han estado con Él, ahora son enviados por Él a evangelizar el mundo. Bueno, pues en estos días la misa es de otra manera, toca participar en ella por los medios virtuales, por el Facebook de la parroquia, casi todos, otros irán a la misa del Papa, a la misa de Torre Ciudad, etc. Pero lo más importante es que esa misa nos compromete a ser apóstoles de Jesús. Recordemos que esta escena es en el cenáculo, que es el prólogo de la fase final de su vida terrena. El comienzo de ese capítulo 13 de San Juan es muy bonito. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin de su vida, que además después no tiene fin porque después de esos 3 días de muerte resucitará, y hasta el fin, hasta el extremo. Es otra manera de traducir esa palabra. Y ese amor lo manifiesta con el lavatorio de los pies, que es un signo, una invitación a que sus discípulos lo imiten para que vivan esa pureza. No todos están limpios, dice, esa limpieza que el Señor quiere que tengamos, que no es solamente castidad, pero que también la incluye. Pero es mucho más, es tener un corazón limpio, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Y qué es un corazón limpio? Un corazón parecido al de Jesús, con los mismos sentimientos de Cristo. Es una manifestación de humildad, que Cristo quiere que seamos humildes como Él, y una manifestación de servicio. Los discípulos, los apóstoles, tenemos que ser serviciales. Tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Pensaba yo que era una manera de explicar ese ejemplo que el Señor nos da. Los instituyó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Estar con Él. En estos tiempos, ya sabemos, nos quedan unos 15 días de cuarentena, pues tomárnoslos así. Hace 8 días hablábamos de que el cambio es ya, y alguno de ustedes me contaba que le había servido para aplicarlo a su visión profesional. Bueno, pues decir, el cambio es ya. He cambiado, esta semana me he transformado por dentro, me estoy convirtiendo, sobre todo convertirme en alma de oración, convertirme en más amigo de Jesús. Estaba meditando estos días algo del cardenal Ratzinger sobre el juicio, y hablaba de ese juicio como un presentarse ante Jesús transparente, o sea, como vernos como nos ve Él. Bueno, un poco la oración es eso, el examen de conciencia también. Este rato que estamos aquí, aprovechando que tenemos a Jesús en el sagrario, que tenemos un diálogo con Él, decir, Jesús, ¿cómo me ves tú? En este tiempo, en estos 15 días, por ejemplo, que tengo por delante, ¿cómo podría parecerme más a ti? Y como el contexto es el lavatorio de los pies, ¿cómo puedo lavar mejor los pies a mis hermanos? ¿Cómo puedo estar más disponible, más servicial? Y el Evangelio dice, los instituyó para que estuvieran con Él. Entonces un poco la enseñanza es estando más conmigo, conociéndome más, conviviendo conmigo, compartiendo mis ilusiones, mis esperanzas. ¿Y cuáles son tus ilusiones, Señor? Se le viene uno a la mente, fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que encienda? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Jesús, tú quieres contar conmigo como uno de sus apóstoles. Y bueno, es lo que vemos en Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús llama a sus apóstoles y con ellos comienza su predicación itinerante, que se resume en grandes discursos como el Sermón del Monte, y ahí anuncia las bienaventuranzas, que es un sermón estupendo, y continúa con una advertencia a los discípulos. Si bien el sello de su vocación serán las persecuciones, injurias, calumnias que padecerán ellos, es decir, nosotros, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad. Ustedes son la sal de la tierra. Que eso se lo dice a 12 pescadores, gente muy sencilla, sin grandes estudios. Ahí el único ilustrado era Mateo, de resto todo el mundo era muy normalito. Pensar que esas, ni siquiera 12, esos 11 después iban a ser los que transformarían el mundo. Bueno, pues lo lograron. ¿Por qué? Porque no eran ellos los protagonistas, porque el protagonista era Jesús, pero quería servirse de ellos, siendo tan poca cosa, de esos 5 panes, de esos 2 peces, para dar de comer a la multitud. Pues ahora somos nosotros esos apóstoles, poca cosa, con los cuales el Señor quiere contar para salar el mundo.
Bueno, la sal tiene muchos significados, ¿no? La sal condimenta, da sabor. En tiempos de Jesús también la sal servía para preservar las comidas de la corrupción. Y hay otros significados para esta frase del maestro. Nos podemos fijar en uno de ellos, que es pues, muy interesante, es casi que uno de los puntos centrales de toda la Biblia, la alianza. He comenzado en estos días a leer un libro de introducción a la escritura, porque la Biblia es la palabra de Dios y ahí es donde está todo para... Y entonces, en el fondo, una manera de entender la Biblia es como la teología de la alianza. Jesús que hace una alianza con Adán, con Noé, con Moisés, bueno, con Abraham antes, con Moisés, con David, con Jesús, la nueva alianza, la alianza nueva y eterna, la alianza definitiva que se consuma en el cenáculo. Bueno, pues la sal se utilizaba como símbolo de fidelidad a la alianza. Y entonces el Señor dice, nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos como un símbolo de esa alianza de Dios con el mundo. La verdad no me ha ocurrido, es muy bonito. O sea, yo soy un ejemplo de que Dios quiere al mundo. Pues yo, tú, todos los cristianos tenemos que ser una muestra de que Dios está empeñado en salvar la creación. Esa es la responsabilidad. Nosotros tenemos que salar el mundo, tenemos que condimentarlo, tenemos que darle sabor, tenemos que elevarlo a la categoría de alianza, establecer un pacto de unión con Dios, unir el mundo con Dios. Tú esperas, Señor, que nosotros condimentemos el mundo actual, que lo preservemos de la corrupción, que manifestemos la fidelidad a tu comunión. Eso es lo de pontífice, ¿no? Los cristianos hacemos puentes entre los hombres, entre la creación y Dios. Intercedemos ante Dios por los demás seres humanos e intercedemos, entre comillas, ante los demás seres humanos por Dios. Les hacemos presentes a Dios. Esa es como la responsabilidad que pensaba que podíamos pensar hoy, que podíamos meditar. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son mis enviados. No es el enviado más que su Señor. Pero el que recibe a mi enviado, recibe al Padre. Me recibe a mí, recibe al Padre. Para eso, Señor, para ser sal del mundo necesitamos que nos llenes de tu gracia. Pídeselo. Dame, Señor, tu gracia. Hazme que sea verdadera sal que preserve de la corrupción. Porque solo de ti viene el sabor, la pureza, la perseverancia de nuestra llamada. Pero aún hay más. Los discípulos de Cristo no deben ser solo la sal de la tierra, sino además la luz del mundo, que también es otro símbolo grande, ¿no? Está la sal, pero también está la luz, que es utilizado por muchas religiones para referirse a Dios. No solo indica luminosidad, sino también calor, gracia, gloria, alegría, vitalidad. Estos días de llamadas pues por videoconferencia, llama la atención que uno llama desde Chía, que es un sitio frío, a alguien que está, por decir algo, en Magangué o en Neiva, pues ahí están en mangas de camisa, están muertos de calor, y uno aquí pasando frío. Bueno, pues la luz que da ese calor, ¿no? La luz que da esa alegría, la luz que da esa vitalidad, viene de Dios. Los seguidores de Jesús, tú y yo, los enviados del Señor, preservamos y condimentamos el mundo al vivir las bienaventuranzas, pero también tenemos que iluminar la vida de los demás. Y la clave para dar esa luz, para dar sabor al ambiente, no está en nosotros mismos, sino en el Señor, que habita en nosotros. Es ese famoso ejemplo de la luna. Aquí en Chía también pues la luna es muy grande, por eso los indígenas le pusieron el nombre de Chía, el nombre de la luna, porque estaban maravillados con la luna y la adoraban como una divinidad, y la luna no tiene nada de luz, como ustedes saben. La luna, ¿qué hace? Refleja la luz del sol. Bueno, nosotros los cristianos, la iglesia es como la luna, que ilumina el mundo con la luz que recibe de Dios. Bueno, pues pensaba en estas circunstancias, cómo se aplica, cómo podemos ser nosotros mejores apóstoles, mejores enviados, cómo podemos ser sal y luz en la cuarentena. Seguramente nos lo hemos preguntado, porque hombre, si yo estuviera en la calle, almorzaría cada día con un amigo distinto, haría una romería, pero estoy encerrado. Bueno, hemos recibido varios mensajes del prelado de la obra, del Santo Padre, y pensaba que es un buen momento para actualizar esas indicaciones, esas sugerencias que nos pueden servir para ser mejores apóstoles, también en la cuarentena. Un San Pablo está encerrado en la cárcel. Uno diría, pues no puede haber apostolado. No puede haber apostolado, pues termina convirtiendo al carcelero, que es lo que tiene a la mano, ¿no? A un esclavo que aparece por ahí, a los hermanos de cárcel, ¿no? En estos días oía esa anécdota de
que le contaba a alguien, a San José María, en el año 68, un agregado de la obra, que era soldado y lo metieron a la cárcel por alguna cosa que habría hecho, llegaría tarde a alguna cosa, 15 días de cárcel en el ejército. Pues el hombre pidió el derecho a ir a misa, entonces esos 15 días estudiando a misa le ponían a 2 soldados que lo vigilaran, entonces ya iban 3 a misa, no solo él. Luego montó un curso básico, luego montó tertulias, luego montaba oración, y entonces cuando se iba a ir, cuando le cumplieron los 15 días, la gente no quería que se fuera, porque había cambiado el ambiente de aquel penal. Pues, y San José María decía, eso hemos hecho todos desde el principio. O sea, si uno pues apostolado en la cárcel, pues también en el confinamiento. En tiempos de San Pablo no había internet. ¿Qué haría San Pablo con internet, mejor dicho? Bueno, ya se imagina uno el canal de Instagram, ¿no? Desde la cárcel, ¿no? Y de Facebook, etcétera. Bueno, pues cuando comenzó todo esto de la cuarentena, que ya vamos en sesentena, pues decía el padre que pensáramos, y ahora nos lo han vuelto a recordar, pensemos maneras creativas de mantener viva la misión apostólica y de servicio a los demás. No es enciérrese allá y no haga nada. Pues bueno, o trabaje desde casa, que ya se sabe que... Pero es también imaginarse, cranearse cosas para seguir siendo apóstoles. Pues estamos, que facilitan aquí en la casa es una manera, ¿no? De tener la meditación. Tenemos círculos, cada semana entran más y más gentes a círculos, a cursos básicos. Algunos de ustedes incluso pues tienen con amigos nuevos, y una cosa maravillosa, ¿no? Porque pues es hacer verdaderamente apostolado, ¿no? Con esos medios que se tienen. Decía el padre, lo primero es intentar que cada persona de la obra y vuestros amigos y parientes se sientan acompañados. Podemos pensar, yo soy apóstol, ¿a quién llamo? Bueno, pues decir, hombre, mis amigos, mis parientes, la gente del centro, la gente de la obra, que se sientan acompañados. No solamente a los que mejor me caen, a los que más me alegra la vida, sino a los que más lo necesitan. De pronto esa tía anciana, de pronto ese tío que vive solo, pues no se le puede ir a visitar, pero una llamadita, incluso de pronto si lo permite el internet, porque hoy día está tan malo, pero de pronto hasta una videoconferencia para que le vean a uno la cara, para sonreírle, para transmitirle afecto, cariño. Y de hecho el padre decía, manteniendo más relaciones telefónicas con ellos, así como con otros parientes y amigos a los que quizá no veíamos desde hacía tiempo. Aquí en la casa hemos tenido tertulias con J, un ex residente que está en Francia, con César Mauricio desde Roma, y bueno, pues como una ocasión dice, ve, no hacía falta la cuarentena para haberlo tenido, pero ahora que estamos en eso, qué buena ocasión para llamar a un amigo que está en Australia o que está en Argentina o que está en la Conchinchina, pues para hacerle cercano el cariño. Aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías para realizar actividades formativas, círculos, charlas, meditaciones, tertulias, etc. Compartir materiales formativos que se encuentran en internet, textos, audios, videos. Animar a meditar sobre las lecturas y oraciones de la misa. El Papa le pasó igual. Sentía, nos contaban en estos días, esa necesidad de llevar el cariño de la iglesia hasta el último rincón. Como apóstol que es, le llegaba al fondo del alma saber que había gente que estaba muriendo muy sola. Y ahí fue el origen de esa bendición extraordinaria Urbi et Orbi con indulgencia plenaria. Era fundamentalmente no pensando en nosotros los sanos y jóvenes, sino en esos pobres ancianos, en esos pobres moribundos que no pueden recibir la gracia. Bueno, pues ha dicho obviamente que uno puede confesarse, pues hacer el acto de contrición perfecta y se recibe la gracia, pero un acto concreto. Entonces los teólogos le dijeron, los asesores, bueno, está la bendición del Papa Urbi et Orbi, eso llega hasta el último rincón. Pues entonces le dijeron, ya viene la Pascua, entonces ahí aprovecha la Pascua y déles la bendición. Pero la Pascua es dentro de 15 días, y entonces por eso la adelantó al 27 de marzo, para que le pudiera llegar la gracia de la bendición a esas personas que estaban solas y necesitadas. Fíjate que es ese afán de llegar. Y él celebra siempre su misa en un aspecto muy, muy íntimo para 50 personas o un poco menos en esa capilla que tiene ahí en Santa Marta donde vive. Entonces dijo, la pasamos por internet para que la pueda ver mucha gente. Pierde esa intimidad que él tiene allí de celebrar su misa, sabe que lo están viendo en todo el mundo, pero le llega a la gente. Nosotros en Colombia pues nos coge muy temprano, pero hay gente que la ve en diferido,
qué bonito, ¿no? El afán de llegar a las personas. Pues nosotros también miremos cómo podemos compartir con los demás este tesoro que tenemos de la doctrina cristiana, de la alegría, de la gracia. Llamar, preguntar cómo están, también encomendarlos. Estamos en el mes del Rosario, el mes de mayo. El Papa ha pedido que recemos mucho, que recemos el Rosario en familia, ojalá, o también a solas, pero que lo recemos, ojalá, diario. Me ha pasado con algunos de ustedes, cuando los he llamado, que me dicen, padre, estaba rezando el Rosario. Y uno que dice, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que están rezando el Rosario en familia. Algunos incluso se unen con la familia pues de todas partes, de Valledupar, de distintos lugares, pues para rezar juntos. Aquí estamos pensando incluso hacer romerías todos los sábados. El sábado pasado Andrés, Álvaro, Ricardo estuvieron haciendo los de ese círculo una romería en Lourdes, Lourdes, Francia. Se conectaron con el santuario y en directo estaban mirando allá la gruta y ellos rezaban, uno desde Sogamoso, otro desde Chía, otro desde Centro Sabana. Bueno, pues estamos pensando de pronto todos los sábados tener una romería, quizá con un círculo que la organice y los demás que quieran sumarse, acompañar a la Virgen en sus santuarios, cada uno desde su lugar. Bueno, como pensar cosas para rezar por la gente. Entonces uno puede rezar el rosario cada día y poner intención apostólica. Son 50 Ave Marías, ahí uno puede encomendar a 50 amigos. O si le queda demasiado, pues entonces 5 misterios. Este por esta tía enferma, este por este amigo que se quedó huérfano, este por aquel que tiene dificultades económicas, bueno, este por el Santo Padre, desde luego, este por Centro Sabana. Bueno, cada uno puede encomendar, interceder ante Dios por nuestros amigos. Eso es un apostolado muy importante. Servir, una manera de servir, obedeciendo a las autoridades civiles. Pues uno quisiera estar pues en la calle todo el día y decir, bueno, tampoco pasa nada con estar en la casa, ¿no? Es una manera de servir, evitar yo contagiarme y contagiar a otros. Entonces encerrarme es una mortificación que le ofrezco al Señor y es un acto de cariño, haciendo buen ambiente, no estarse quejando por el encierro. Pues al contrario, decir, mirar lo bueno que es estar juntos, en familia, compartiendo. La comunión de los santos. Alguno de ustedes mandaba un mensaje muy bonito que era, una de las mejores maneras de ayudar que tenemos los estudiantes es estudiar. Pues habrá gente que vaya a llevar mercados, otro que estará en un hospital, pero la mayoría de la gente lo que tiene que hacer es encerrarse a estudiar en su escritorio. Y eso es comunión de los santos, porque mi trabajo es ser estudiante, estudio, me formo para que dentro de un año o dos me pueda graduar y pueda servir a la sociedad con mi profesión muy bien lograda. Y ahondar en el conocimiento, no todo puede ser series y Netflix y parches, sino también estudio y ahondar y profundizar y estudiar y publicar y ganar, ¿no? Como han dicho, ¿no? Pues que Newton se inventó el cálculo infinitesimal en una cuarentena. A ver qué nos hemos inventado nosotros. Bueno, será un articulito o será que por fin logramos entender no sé, una ecuación o que ahondamos mucho, que hicimos unos cursos en una universidad de Michigan de anatomía. Bueno, lo que cada uno pueda ganar, ¿no? Crecer para servir mejor. También nos ha dicho el Padre que es el año de la amistad, lo decíamos antes de las cuarentenas. Bueno, pues sigue siendo el año de la amistad. Y entonces el Padre nos decía, en estos días estamos experimentando cómo la solidaridad humana, sobre todo cuando está informada por la caridad, se vuelca en generoso servicio a los demás, junto a la cama de un enfermo, en la caja de un supermercado, en el cuidado de la propia familia, aislada tantas veces en escasos metros cuadrados. Recemos mucho por las personas que fallecen, por los enfermos, también los fieles de la obra y por sus familias, por los que los cuidan. Es otra manera de hacer apostolado, rezar por esas personas. Agrandar nuestro corazón para que al descubrir la imagen de Cristo vivo en cada persona, seamos mejores amigos de nuestros amigos. También en cuarentena. Démosle a la Virgen Santísima, ella es la reina de los apóstoles, pues que nos ayude a tener como muy claro, ¿no? Eso que decíamos, descubrir maneras creativas de mantener viva la misión apostólica y de servicio a los demás y de vivir una solidaridad informada por la caridad. Nos lo decía el Papa Juan Pablo II en la canonización de San José María.
decía, mirando el ejemplo de San José María, difundan en la sociedad la conciencia de que todos estamos llamados a ser santos. Esfuércense por ser santos ustedes mismos en primer lugar, cultivando un estilo evangélico de humildad y de servicio, como decíamos en la espiritualidad del lavatorio de los pies, de abandono en la providencia y de escucha constante en la voz del Espíritu. Así comenzábamos, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos. De ese modo serán la sal de la tierra y brillará así su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Madre nuestra, Reina de los Apóstoles, intercede ante tu Hijo para que nos tomemos en esta cuarentena la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.